¿Se ve la pantalla? Perfecto. Ok, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Raimundo, subgerente de prevención de riesgos. Algunos de ustedes ya me conocen porque hemos tenido algunas charlas en lo que va de este mes, ¿sí? Y básicamente en esta oportunidad lo que queríamos era transmitirles, ¿sí?, conceptos relacionados con la nota de lineamientos que allá por mediados de febrero les pasáramos en relación a los objetivos que se propone la compañía en materia de prevención de riesgo. En ese aspecto, ¿sí?, la nota de lineamientos, ¿sí?, lo que les está indicando a ustedes es que nosotros pretendemos que la actividad del analista esté enfocada en ciertos puntos. Y esos puntos, aguárdenme porque justo me entra una llamada y a ver si la gente no sabe que... ¿Copian? Perfecto. Está bastante inestable. Bien. Los puntos que ustedes vieron tienen que ver con la actividad. Básicamente, lo que se les pide es que realicen las actividades obligatorias que como aseguradora tenemos enmarcadas en la Ley de Riesgo de Trabajo, que estas actividades sean cargadas dentro de las 48 horas realizadas, que permanentemente esas actividades que son cargadas sean monitoreadas por la administración o su jefe, para que al final del mes ustedes puedan imprimir el reporte de actividades, armar la rendición y entregar la rendición dentro de los primeros 5 días del mes. Cosa de que esta actividad sea fluida y tratemos de evitar los problemas que tenemos relacionados con la base de actividades que ustedes tenían, tenga la menor cantidad de actividades sin realizarse, y por otro lado que esa misma base, ¿sí?, que se realice en tiempo y forma, no genere, ¿sí?, o minimice la cantidad de sumarios que podamos llegar a recibir. Lamentablemente el año pasado, en una evaluación de proveedores, ¿sí?, y de análisis de objetivos que tuvimos para la gerencia de prevención, arrojó, ¿sí?, una deficiencia en la cantidad de actividades que tenía cada analista, y por otro lado el aumento de los sumarios y multas, siendo que cada multa, ¿sí?, aproximadamente está en el orden de 1 millón de pesos. Imagínense, ¿sí?, la cantidad de multas que tuvimos el año pasado, el dinero, ¿sí?, que se dejó y que tenemos que estar explicando a la dirección, digamos, de la compañía cuando tenemos reuniones mensuales, el porqué de este aumento. Entonces, esa es la nota de lineamiento que ustedes básicamente, ¿sí?, firmaron, y que tratamos de establecer un vínculo con el analista para que haya un compromiso mutuo. Nosotros desde aquí darles soporte y todas las facilidades para que ustedes puedan realizar esta actividad, y ustedes realizando la actividad en tiempo y forma. Ahora, esas actividades prioritarias están enmarcadas en los programas de la superintendencia, que tienen, ¿sí?, plazos perentorios para realizarse, y que es importante que entendamos que estos plazos... Se corta, Luis, ¿eh?
Cris, ¿te escuchás? La investigación del caso. Este tiene que ser cargado obligatoriamente dentro de las 48 horas porque tiene que ser enviado el registro automáticamente. Por lo tanto, es importante que entendamos que un PRAM es algo crítico. Un accidente grave tiene la diferencia que en lugar de 10 días tengo 20. ¿Sí? Tenemos actividades de PS, ¿sí? Que puede ser un ingreso, que puede ser una nueva carga de un PRS rectificativo, o puede ser los seguimientos del PRS. Todos estos tienen que ser realizados en el plazo de la ventana que se colocó para el seguimiento y cargado dentro de las 48 horas. Remarco la carga, porque el registro tiene que estar informado, ¿sí? Automáticamente para que la super lo vea, porque lo audita automáticamente. Lo mismo pasa con PCPYME. Para el caso del PRAC, que es un programa de reducción de alta siniestralidad para empresas de construcción, entraron muy pocas empresas del interior del país, la mayoría son de Capital Federal, en Buenos Aires, y son monitoreadas como si fuera un PESE, pero con algunas actividades específicas relacionadas con puntos que tienen que estar incluidos obligatoriamente en los programas de seguridad y que se tienen que monitorear, ¿sí?, en cada obra de construcción que tiene esa empresa que está dentro de este programa. La 463 tiene actividades distintas. Y en el aplicativo que ustedes tienen para visita, puede ser que alguno no comprenda la línea y puede ser que entienda que esta actividad está repetida, ¿sí? Cuando en realidad lo que está designando la actividad es que tiene una actividad de 463 distinta, ¿sí?, para lo que debe realizarse. Si es un artículo 11, es una actividad de verificación de los puntos del artículo 11, sintetizado en la portada del informe de visita. Ahora, si tengo un artículo 10C, lo que voy a realizar es la verificación de los incumplimientos que declaró en el RGRL el empleador y que puso un plazo de modificación. Entonces yo voy a verificar en ese plazo, ¿sí? Y si a su vez tengo un artículo 10A, lo que voy a realizar es la verosimilitud de la declaración jurada del RGRL completo, ¿sí?, y la verosimilitud de esa declaración. Todas estas actividades tienen plazos distintos, ¿sí? El artículo 10A debe realizarse dentro de los 90 días de declarada el RGRL, con lo cual tengo un plazo distinto de la visita por 463 según la frecuencia del SIU de la actividad que tiene la empresa. Entonces, estas cuestiones son importantes que ustedes, si no comprenden la nomenclatura de la actividad que están en el aplicativo para realizar, ¿sí?, no es lo mismo realizar una que realizar la otra, ¿sí? Y la orientación tiene que ver con el documento que tiene que estar cargado en la web para que ustedes puedan realizar esa actividad. Lo mismo pasa con las obras. Las obras tienen una frecuencia por la obra en sí, pero también por la actividad declarada en el aviso de obra como actividades especiales que pueden ser, ¿sí?, la 503 o la 550, que son excavaciones y en otro caso excavaciones o demolición. Entonces, la realización de esa actividad tiene que llevarse adelante dentro del plazo que fue estipulado y no fuera de ese plazo, porque justamente la super lo que audita es el cumplimiento de esa frecuencia. Los requerimientos de la superintendencia que nos llegan a nosotros son de carácter obligatorio y de respuesta inmediata dentro de ese
vencimiento que la Administración Central nos envía. Entonces, normalmente tenemos 7 días o 10 días como mucho para realizar la respuesta de ese requerimiento, y que seguramente tiene que ver con el envío de alguna documentación o alguna actividad específica para el requerimiento. Y finalmente están las enfermedades profesionales que nosotros tenemos por un proceso interno de la compañía, ¿sí? Lo que se realiza con las áreas de siniestro y médica. Tenemos 7 días para realizar la investigación de una enfermedad profesional, para determinar si hay una aceptación, un rechazo de lo que se está denunciando. Y en realidad no es una aceptación, un rechazo, sino más bien desde el punto de vista de prevención, lo que nosotros vamos a verificar es la existencia de la correlación de ese contaminante con la exposición de la persona, ¿sí? Y a su vez la posible relación causal con esa patología, ¿sí? Está mal decir que yo acepto o rechazo, ¿sí? Pero bueno, el proceso está definido de ese modo, y en realidad lo que nosotros hacemos y debemos consignar, ¿sí? Observaciones, o cuando yo estoy aceptando el caso, colocar que hay una relación causal posible con esa patología, porque después la parte médica la define el médico, y yo no puedo determinar que la patología corresponde o no. Y les pongo un ejemplo. Para el área médica, un docente, un trabajador de call center, ¿sí? Puede tener una patología relacionada con sus cuerdas vocales. Ahora bien, yo determino la existencia de digamos, la actividad en cantidad de horas, y puede tener exposición, ¿sí? Suponiendo un docente que está a más de 13,5 horas realizando la actividad, pero el área médica puede determinar que en realidad la patología que tiene no es un nódulo o una patología relacionada con una enfermedad profesional, sino una simple ronquera o una disfonía que puede ser determinada por otros causales, y por eso lo rechaza. En mi proceso yo voy a definir que hay, ¿sí? Una exposición y hay relación con la patología, ¿sí? De la actividad que realiza la persona. Ahora, después el área médica hace su evaluación médica y define si la patología es profesional o no. ¿Se comprende esto? Es importante. Y finalmente están las declaraciones juradas, ¿sí? Hoy estamos en un proceso de renovación de la declaración jurada de la resolución 81 de cancerígenos, y tiene que ver con este alineamiento GRL, ¿sí? Y la declaración jurada de la resolución 81. De que esta actividad, ustedes, si no la tuvieran en el portal web, en el aplicativo, deben pedirla para poder realizar el asesoramiento correspondiente y el pedido a ese posible cliente que tenga cancerígeno a que realice la declaración jurada. Seguramente muchos de ustedes estuvieron en la reunión de la semana pasada, en donde el equipo en el que estuvo Leo integrando nos dio una clase muy buena en cuanto a todo referido a Recibo 1, y Osvaldo seguramente les pasó el Excel con las empresas que podrían estar incluidas en la declaración, que no lo han hecho, o que por alguna razón
por su SIU o por el agente declarado en algún momento, le puede incluir la resolución 81, con lo cual tenemos que tener algún tipo de asesoramiento en el caso de que no lo realicen, para que si el día de mañana la superintendencia genera algún tipo de requerimiento, nosotros tenemos la documentación respaldatoria para decir yo lo asesoré, yo solicité que realice la declaración, la empresa no lo hizo, ¿sí? Entonces, estas son las actividades obligatorias con vencimiento que están en su portal, ¿sí? Y que a su vez hay otro grupo de empresas que también, a demanda de su jefatura, ¿sí?, Osvaldo les puede llegar a pedir que realicen actividades específicas. O por darle un mimo a ese cliente que es importante para el negocio de la aseguradora y que queremos retener y brindarle un servicio con mejor calidad. Ejemplo, algunas petroleras, puede ser Bloomberg, por ejemplo, que terminamos determinando algún tipo de acciones por pedido del cliente, ¿sí? O un banco. Y también están las empresas críticas en cuanto a la siniestralidad, que quizás no están incluidas en un programa de alta siniestralidad, como puede ser PESE o PESE-PYME, pero que son empresas generadoras de siniestros. Y muchas veces esos siniestros, no ser siniestros, digamos, accidentes de trabajo, sino pueden ser accidentes in itinere. Puede haber un colegio, ¿sí?, en cuyo caso no tiene siniestralidad, pero los docentes van en moto, en bicicleta, y tienen accidentes permanentes en cantidad y en gravedad, con lo cual es una fuente de egreso para la aseguradora por la cantidad de siniestro y por los días perdidos y la cantidad de prestaciones que se le tienen que dar, con lo cual la prima que se está cobrando para ese riesgo, ¿sí?, es muy baja frente a los egresos que tiene por la demanda de siniestro. Entonces, ahí deberíamos tener acciones preventivas para tratar de evitar esa alta tasa de siniestralidad. Entonces, esas son empresas que Osvaldo se las va a marcar y se las va a pedir como actividad específica. Entonces, este es el grupo de actividades que tenemos. ¿Dónde lo tenemos? Bueno, perdón. Más que dónde es, bueno, ok. La compañía les pide cierta cantidad de visitas, ¿sí?, con cierto plazo de carga, con el envío de documentación en cierto plazo. ¿Y cómo lo voy a lograr? Ese cómo tiene que ver con una organización diaria, semanal y mensual de las actividades. O sea, cuando arranca el mes, yo sé las actividades que tengo, los vencimientos, ¿sí?, y cómo voy a realizar mis actividades durante el mes. Lo pongo en un calendario y comienzo a armar mi agenda de actividades que ya están preestablecidas. Entonces, eso tiene que ver con la organización de la tarea. Eso tiene que ver con la planificación. Pero también tiene que ver con el uso específico de la web y el conocimiento de cómo realizar, ¿sí?, las actividades en la web. Algunos lo pueden conocer porque hace años que están con nosotros y quizás otros lo conocen, pero obviamente son nuevos y quizás tienen algún tipo de elemento que no lo conocen a detalle o les puede llegar a faltar en cuanto al conocimiento. Entonces, es importante que sepan cómo utilizar el aplicativo. El aplicativo es muy simple y tiene muchísima información. La coordinación de las actividades es importante que se realicen previamente a lo que voy a realizar. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que yo tengo que hablar con el cliente, tengo que analizar la información que le voy a pedir en la web, ¿sí?,
y a su vez analizar qué es lo que me está pidiendo la compañía. Yo puedo ver en una línea de un Excel que figura obra, ¿sí? Y como yo lo estuve visitando, es una obra 550 porque la obra termina antes del año, pero si yo no miro el documento, no me voy a enterar nunca que la empresa cambió, porque amplió la obra, ¿sí? Y resulta que la obra, que era 550, pasó a ser una obra mayor a un año, y el formulario que tengo que realizar es distinto, es un 911. Entonces, esas son las actividades que yo tengo que analizar previamente antes de ir. Ahora, puede pasar que yo tenga una enfermedad profesional para investigar, que me están solicitando, ¿sí? Que está en la web, pero no tiene cargada el acuerdo 63. Entonces yo le tengo que pedir antes a nuestros administrativos, a Brenda o a Laura, para que me cargue la actividad de acuerdo 63, cosa de que cuando yo estoy en el cliente, ¿sí? Pueda cargar la visita y esté incluida el acuerdo 63, porque siempre en cada actividad que yo realice debo realizar la visita con la grilla de 63. Entonces es importante no esperar hasta fin de mes para decir, che, uy, me olvidé, tengo estas 10 actividades que no tenían el acuerdo 63 y no puedo terminar de cargar. ¿Me las asignás ahora? Y claro, el administrativo, ¿sí? Piensen que en general tienen muchos analistas que también tienen esta manía de realizar esta actividad, entonces llega fin de mes y no dan abasto con los pedidos de enfermedades profesionales o de actividades de acuerdo 63 que se las asignan. Entonces, si uno lo hiciera, ¿sí? Día por día, el pedido de carga está diseminado a lo largo del mes y la actividad se puede realizar rápidamente. Entonces, de la otra manera, se sobrecarga al administrativo y no da abasto para realizar las asignaciones. Y también esto puede ser fuera de plazo. ¿Por qué? Porque hay gente que llega al día 5 y quiere cargar todo el día 5 y por ahí la visita la realizó el 1 del mes pasado. Ya estoy desfasado en 30 días. Entonces, por eso es importante realizar la carga dentro de las 48 horas. ¿Y esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir que si yo tengo cargado todo dentro de las 48 horas, llega a fin de mes, pido que me pasen el reporte de mis actividades cargadas, ¿sí? Armo la planilla de la rendición y envío la rendición y seguramente no perdí más que un tiempito para hacer esta actividad y sigo realizando mis actividades normales del mes. Entonces, todo esto tiene que ver con un trabajo en equipo, con el equipo de administrativos, con sus jefes, ¿sí? Con la administración central para destrabar cualquier problema que haya en el sistema, porque tenemos problemas en el sistema, porque puede ser que por alguna razón el SIU declarado por un contrato fue dado de baja por la super, yo no me enteré, cuando quiero cargar la visita, me sale una X, esa X significa que figura SIU desactualizado, entonces yo tengo que pedir a la administración que me cargue un SIU similar, que es el vigente, para que yo pueda cargar la visita. Entonces, esas cuestiones son importantes que se vayan gestionando en el momento y no llegado al último día que hay pedidos extraordinarios de problemas que recargan a todos, porque lo recargan al jefe, lo recargan a los administrativos, ¿sí? Entonces, yo les hablaba del aplicativo. Este es el aplicativo web, ¿sí? Y lo importante es que ustedes tienen que realizar la descarga. Así como está vacío, solamente apretan descargar, no filtrar, descargar, y les tienen que descargar, ¿sí? El Excel, que es similar a este que les muestro. ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, Luis, se escucha. Muy clarito.
¿Se ve la pantalla, todo ok? Los que leen bien y ven bien, sí. Yo, medio Bueno, difícil. está bien, está bien. Bien, entonces, en ese Excel, ¿sí? En la columna M, van a ver que figura un ítem que dice tareas. Esas tareas, ¿sí? Tienen una codificación de la actividad que ustedes van a realizar. Y que lo que le pide, ¿sí? Cuando ustedes filtran, ¿sí? La actividad que tienen para realizar. Puede ser una 463, puede ser obra, puede ser una EP. Es importante que ustedes sepan esa codificación y si la necesitan, se las pasamos. Pero que sepan leer qué es lo que se está pidiendo. Y si yo no coloco filtro, voy a traer todas las actividades vencidas que tengo desde que yo estoy trabajando en Galeno. Y es muy importante para que ustedes puedan tener una base fiable, eliminar toda esa basura de cosas que quedaron por alguna razón en algún momento. Entonces, si alguno de ustedes solamente filtraba actividades, ¿sí? Del último mes, se va a dar cuenta que si ahora filtra todo, le va a aparecer un montón de actividades que no están hechas. Y acá vamos a las actividades que desde el 2016 para acá no se realizaron, ¿sí? Y es importante que se realicen sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo una 463 que tiene una frecuencia, por ejemplo, de cada 4 años, y no la realicé en plazo, la nueva actividad no me va a cargar, o sea, no se va a cargar ahora, porque la está tapando la actividad vencida que no se realizó. Y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque primero ya es un posible sumario. Y segundo, la actividad que tengo que realizar para este año, la tengo que realizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahí lo tienen que ver con Osvaldo, a ver de qué modo, ¿sí? O qué estrategia vamos a utilizar para regularizar todo esto. Pero es importante que todas esas actividades que están vencidas, que no realizaron, ¿sí? Esto es lo que le decía, si yo solamente coloco el número de casos y, y pongo filtrar, me va a traer esa línea, ¿sí? Esa línea de actividad me va a decir sintéticamente lo que tengo para hacer, ¿sí? Y si yo despliego, me trae los códigos, ¿sí? Me indica si tiene RGRL, me indica si tiene RAR, me indica si el estado de situación de la resolución 81 no tiene declaración y qué es lo que tiene. Y finalmente me trae en el formulario de la actividad, ¿sí? La planilla de, en este caso, investigación de enfermedad profesional. Fíjense que si yo coloco el contrato con el número de establecimiento, me va a traer lo mismo que yo filtré por el número de caso, pero en este caso me va a traer todo lo que tengo para ese contrato, en el que va a estar incluido ese caso. Ahora, si ese caso no fue solicitado por siniestro, acá no va a figurar. Y ¿qué pasa? Si yo tengo un requerimiento de comisión médica que me piden un CIMAT, ¿sí? Y yo filtro el caso, sí lo voy a ver, pero no voy a tener la 463 asociada para cargar ese CIMAT. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ver con el administrativo en cómo realizar la carga de esa actividad, ¿sí? Si es que tiene una 463 asociada a otras EP. Para finalizar, algunos puntos que son importantes que recordemos para poder cumplir con todo este objetivo. Porque, digamos, la reducción de los sumarios y de las multas no solo se da en relación a no realizadas, también se da por
ciertos elementos que se encuentran en la visita cuando respondemos los requerimientos de la super. Ejemplo, si yo no estoy realizando más el checklist, ¿sí? Sí tengo la obligación de realizar el seguimiento de esos puntos, aunque no los documente con él, pero sí documentando en el informe de visita el punto, ¿sí? Punto cero, el punto cero es punto 1 tal cosa, punto 2 tal otra, punto 3, ¿sí? Y si cumple o no cumple, se observa tal cosa, lo documenté en el informe de visita y no tengo que estar sacando fotocopia del checklist y simplemente lo queda registrado, y en el caso que me pida qué acciones realicé, yo puedo mandar el informe de visita y decir, mira, se chequeó los puntos se te informó a vos por los registros empleados y la actividad quedó registrada en el informe de visita. Otra de las cosas es que cuando se coloca un incumplimiento tiene que haber una medida preventiva relacionada. ¿Por qué? Porque si la super detecta o que yo doy una recomendación y no marco el incumplimiento, significa, y para la superintendencia, que yo estoy omitiendo un incumplimiento y no lo quiero denunciar. Y al revés, si yo lo denuncio con los registros y en el checklist y no coloqué una medida, estoy incumpliendo mis facultades de asesoramiento al cliente en cuanto a las medidas correctivas que tiene que realizar. Por eso es muy importante que punto que se denuncie, punto que tiene que tener la recomendación. Sobre el punto 91, 92 y 93 relacionados con el RAR, es importante que sepan qué significa cada uno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo colocar un incumplimiento en un punto que en otro, o el cumplimiento o el no aplica. Veamos. Si el punto 91 me designa a mí la existencia de RAR, significa que en cualquier momento de la existencia de su contrato, o sea, ¿qué significa? Significa que cuando yo abrí acá, ¿sí?, el documento RAR, es que tiene, ¿sí?, por lo tanto, cumple. Nada más. Si ese punto está en blanco, no cumple. Y en el incumplimiento, ustedes le solicitan el RAR. Para estos casos que pueden ser esas chicas y que yo puedo en ese momento completar el RAR, háganlo y evitemos la denuncia de ese punto, porque seguramente está yendo al Ministerio de Trabajo, le trae problemas, el cliente comienza a quejarse. ¿Por qué? Porque vos no me dijiste. Ahora, si ustedes llevan el RAR, lo quieren hacer, el cliente te dice, no, déjame que yo lo voy a ver, veo con fulano, con fulano. Bueno, ¿no? Ok. Ustedes le avisaron, lo asesoraron, lo asentaron y le indican, mirá que este punto está incumplido. ¿Sí? Entonces, el que avisa no traiciona. El punto 92 tiene que ver con la verosimilitud del RAR. ¿Qué significa? Que ese RAR que fue presentado en el momento publicado en el portal, ¿sí?, y que les dice a ustedes que fue presentado en ese momento, puede haber quedado desactualizado. Puede ser un RAR del año pasado que esté desactualizado. ¿Por qué? Porque yo, durante el siguiente año, yo cambié mi proceso, cambié materias primas, cambié personal, cambié el layout. O sea, todo cambio que tiene que ver con la afectación de la actividad puede estar modificando el RAR. Ahora, yo puedo tener un RAR sin expuesto del año 2013 y la actividad sigue siendo la misma, y ese RAR es válido, con lo cual el punto 92, ¿sí?, cumple. Si ese RAR es correcto en función de la actividad que ustedes observan, o no cumple si
hay modificaciones que no están contempladas en el RAR, porque puede ser que no hay contaminantes o no se actualizó el personal incluido en esos contaminantes. Por lo tanto, colocan el incumplido y solicitan a través de un mail, le mandan esta información a Gustavo Loscri, indicando el detalle del incumplimiento. ¿Por qué? Porque ahora la Super nos exige que esa denuncia le salga con el detalle de la actividad que se está denunciando. Y el punto 93 tiene que ver con la documentación probatoria de esa inclusión. Entonces, si no entregan mediciones, si no entregan una evaluación del puesto, si no hay nada y te dice el de higiene y seguridad, mira, yo lo coloco porque lo coloco y se terminó, para mí hay inclusión y no hay nada, ok, para mí no es verosímil y no tiene ningún tipo de elemento probatorio de exposición, porque exposición es distinto de presencia. Y por otro lado, en los puntos relacionados con ese contaminante también tiene incumplimiento. Entonces, esto es lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los puntos 91, 92 y 93. Finalmente, lo que les decía en relación a los decretos, ojo cuando van a llenar, ¿sí?, porque puedo tener un decreto distinto del que está cargado, y yo estoy pensando que voy a realizar una oficina administrativa y me encuentro con un formulario relacionado con una actividad agropecuaria, y por ahí la declaración jurada del RGRL se colocó el SIU de la actividad y no el SIU correspondiente al establecimiento. Entonces, es muy importante que ustedes verifiquen esto, ¿sí?, y que cuando van a realizar la carga, el papel sea lo mismo que está en el registro que estoy cargando. Finalmente, todo lo que nosotros carguemos, ¿sí?, tienen que tener los datos actualizados. Los datos de la empresa, con el número de establecimiento, ¿sí?, los datos de quien lo firma, la fecha, ¿sí?, la aclaración, el documento, y la firma y aclaración del analista que lo realizó. ¿Por qué? Porque muchas veces mandamos un requerimiento, un documento que no tiene un garabato y no se indica quién lo firma o, digamos, quién es la persona que me atendió. Y a veces el empleador dice, yo no sé quién firmó esto. Entonces, siempre pidan la aclaración y el documento de la persona que los atendió. Entonces, si nosotros cumplimos con todo esto, vamos a estar logrando que a través de su compromiso ustedes cumplan con los objetivos que nos proponemos y por otro lado, ¿sí?, minimicemos los impactos de posibles sumarios o multas que la superintendencia está teniendo con nosotros. Este es el motivo por el cual nosotros tratamos de que unifiquemos el criterio en toda la estructura de la compañía a lo largo y a lo ancho del país. Sabemos que la actividad del analista en Patagonia es distinta de la actividad del analista en Cuyo, de Capital y GBA o de Litoral, ¿sí? Pero lo que no puede haber es disparidad de criterio para un mismo caso. Todos tenemos que tener el mismo criterio y eso es lo que estamos tratando de comenzar a unificar con esta serie de charlas que estamos teniendo con ustedes. Este objetivo solamente se va a cumplir si de algún modo nosotros trabajamos en equipo, ¿sí? Y para ello necesitamos de ustedes, del analista que está en el campo, ¿sí?, junto con el administrativo, que es el que debe darle soporte para que ustedes puedan realizar la actividad con la mayor y mejor calidad de información, y desde el área de jefes y gerentes
¿sí? Brindarles el soporte para que ustedes técnicamente tengan la información y puedan llegar a el cliente de la mejor manera. Ese es el sentido de esta charla y bueno, ahora abro a las consultas, ¿sí? Que puedan haber surgido y bueno, veamos a ver qué nos dicen ustedes. Ahora quiero escucharlo. Vayan directamente abriendo el micrófono y preguntando las dudas que tengan con respecto a cualquier cosa de operatoria, de gestión, de lo que se les plantee, de las realidades que medianamente podemos seguir hablando habitualmente, pero que ahora, teniendo la posibilidad de que esté el subgerente acá, le quieran sacar más el jugo. Pregunte nomás. Sí, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? A veces chequeo el RAR Bien. y figura, viste, en el portal como que sin fecha de envío. Es como que yo entiendo que el cliente inició la carga, pero nunca terminó de enviarlo. ¿Es así? Sí, Entonces lo efectivamente. damos como... Vos lo podés chequear. Mm, Vos lo podés chequear si entras en nuestros clientes, sí, podés ver el estado del RAR, ¿sí? De ese cliente. claro, pero yo en ese caso, me pasa muchas veces, en ese caso no estaría declarado el RAR. ¿Pongo el incumplimiento? Porque en realidad figura... No, Sí, no. Puede pasar que el RAR esté cargado, pero no enviado, ¿sí? sí, Entonces, si no está en estado confirmado, significa que nunca llegó, no está registrado para Galeno el RAR. Está, digamos, en una etapa intermedia de carga. Y bueno, ahí lo que pero tiene que hacer es enviarlo. El claro, por cliente lo eso. único que tiene que hacer es enviarlo. Por eso, la recomendación, yo le doy la recomendación verbal que terminen de literalmente apretar el De botón y de enviarlo. enviar, pero Es digamos, más, hasta ese... si el cliente en ese momento, Mm, si el cliente en ese momento tiene la clave web, podés ingresar con él y simplemente apretar la flecha de la claro, declaración que está por la mitad cargada para que salga. sí, eso lo he recomendado y lo hemos resuelto de esa manera, pero a veces, viste, lo declaran los contadores o no tienen la clave. En ese Sí, caso, tengo que poner el incumplimiento. Esa es mi pregunta. sí, sí. Eso, sí, porque no sé en qué Si es momento lo un van a cliente, resolver. sí, a ver, conociendo el estado de situación de ustedes, que por ahí es un cliente que está a 200 kilómetros de donde vos estás, ¿sí? Que es distinto de la ciudad donde uno reside o de donde estás, que vos decís, bueno, mira, te doy 2 días, si vos en 2 días no lo hiciste, paso y te marqué el incumplimiento. Está bien, Gente sí, sí, que, digamos, trabaja en las ciudades, es distinto porque uno puede negociar eso. sí, Ahora, sí, sí. en los lugares donde vos viajaste, chao, ya está. ¿Sí? Perfecto. Y es Bueno, preferible dejarlo porque lo más probable es que el tipo no lo haga. bárbaro. Gracias, Luis. No, no. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más consultas? Bueno, muchísimas gracias entonces Luis por la Natalie, presentación y nos mantenemos en contacto. La idea, cualquier cosa, avisen si necesitan algo, ya saben que los canales están abiertos. Ah, ¿qué pasó? Osval, Natalie consulta. Sí, Natalí venía en ruta, pobre, se metió un poquito más tarde. Hola Nati. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué decís, Natalie? ¿Cómo te va? ¿Están? ¿Qué tal? En Bien. realidad lo mío es saber si podríamos realizar algunas capacitaciones o que nos den un poco más de herramienta con el tema de lo que es PRAM y PRS. Eh, Sé que no todos los analistas a veces lo tienen asignados, pero a veces se nos presentan varias dudas en cómo se llenan los formularios o cómo asesorar bien a las empresas que recaen bajo estas resoluciones.
Bien, Bueno, mira, yo te tomo la inquietud porque ahora en abril deberían salir las nuevas muestras. Vamos a ver si organizamos una reunión, ¿sí? También a nivel país y similar a la que hicimos de 81 en el uso del aplicativo para tratar de unificar criterios en relación a esto. ¿Sí? Estaría bueno. Sí, gracias. Sí, sobre todo porque a veces, como son varios formularios, a veces los que se tienen que llenar, a veces me ha sucedido, hablo en lo mío personal, no sé si el resto de los chicos, pero a veces te falta completar algo y no se puede cuando llegas al portal web, porque te falta esa información, no lo puedes enviar. Entonces, en mi caso sería de mucha ayuda. Sí, está bien. Lo tomo, Natalie. Bueno, muchas gracias, era para eso nada más. No, a vos, gracias por estar. bueno, ahora sí. ¿Alguna Entonces. consulta más? Yo creo que ahora sí. Si no, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo, nos mantenemos en contacto. Vamos a estar en contacto, seguramente en breve van a tener información de una nueva charla y veremos cuál va a ser el tema. Salud. Algún problema por ahí. Les voy a mandar a todos, ¿sí?, el formulario de capacitación para que firmen y tengamos registrada la capacitación que realizamos con ustedes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Luis. Y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buen feriado mañana. Chau, Nos chau. vemos. Hasta luego. Chao, Gracias. igual para ustedes. Hasta luego. Chao, buenas tardes. Chau, chau. Chao, buenas tardes. Hasta luego. Un capo este. Osvaldo. Listo. ¿En serio?